La multitud se paralizó cuando el oficial Ko dio la orden. Ares, ataca. Pero el perro K9 no se movió. El imponente pastor alemán permaneció inmóvil, mirando fijamente a los ojos del anciano tembloroso. En lugar de abalanzarse, el perro se giró e hizo algo que dejó a todos atónitos. Los oficiales se quedaron helados. ¿Por qué el perro más obediente del departamento se negaba a acatar la orden de su guía? Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas mientras susurraba, «Ares, ¿eres tú?». En ese único instante, el tiempo pareció detenerse. Todos contuvieron la respiración, pero entonces sucedió algo increíble. Era un día tranquilo. Los niños jugaban cerca de los columpios, los corredores pasaban con los auriculares puestos y las palomas revoloteaban perezosamente sobre los bancos. En medio de esta paz ordinaria, el oficial Ko cruzaba el parque con su impecable uniforme, su leal compañero K9, Ares, caminando orgullosamente a su lado. Los agudos ojos del pastor alemán escudriñaban el entorno con la precisión de un guardián experimentado. Cada sonido, cada movimiento, era importante para él. Durante años, Cole y Ares habían trabajado juntos en patrullas nocturnas, escenas de crímenes y misiones peligrosas. Su vínculo era fuerte, construido sobre la confianza y un entendimiento tácito. Ares no era solo un perro. Era un compañero, un héroe de uniforme. El departamento a menudo lo llamaba el corazón de la unidad K9. Había olfateado explosivos, salvado a niños desaparecidos e incluso derribado a sospechosos armados sin dudarlo. Pero hoy, algo era diferente. Ko no podía quitarse la sensación de inquietud que flotaba en el aire. Se les había asignado una simple patrulla, una observación de rutina, sin grandes amenazas previstas. El parque estaba en calma, pero las orejas de Ares se movían de vez en cuando, su nariz olfateando la brisa como si detectara algo débil pero perturbador. Ko bajó la mirada. «Tranquilo, chico», dijo en voz baja. «Es solo otro día». Ares soltó un quejido silencioso, pero no se relajó. Mientras se acercaban a los viejos bancos de madera cerca de la fuente, Ares se detuvo en seco de repente. Sus músculos se tensaron, sus orejas se irguieron y un gruñido bajo retumbó en lo profundo de su pecho. Cole se congeló de inmediato, alerta. Siguió la dirección de la mirada de Ares y allí, a pocos metros de distancia, estaba sentado un anciano. El hombre vestía una chaqueta verde descolorida, su cabello plateado brillaba a la luz de la mañana. Estaba sentado quieto, casi inmóvil, con las manos entrelazadas con fuerza alrededor de lo que parecía una pequeña placa de metal que colgaba de una cadena. Sus ojos no estaban fijos en los oficiales. Estaban perdidos en algún lugar lejano, como atrapados en un recuerdo. Ares volvió a gruñir, tirando de la correa. Los transeúntes redujeron la velocidad, sintiendo la tensión. Un oficial cercano intercambió una mirada perpleja con Ko. «¿Qué está haciendo?», susurró. Ko frunció el ceño, apretando más la correa. «No lo sé», murmuró. En todos sus años, Ares nunca había reaccionado de esa manera ante un anciano. Nunca con tanta intensidad. El pacífico parque de repente se sintió cargado, como si algo oculto bajo la superficie estuviera a punto de emerger. Los instintos de Ko se activaron. Aún no lo sabía, pero este tranquilo encuentro estaba a punto de desvelar una historia que dejaría a todo el departamento entre lágrimas. La mano de Ko se apretó instintivamente alrededor de la correa de Ares mientras el gruñido del pastor alemán se hacía más profundo. El suave murmullo del parque comenzó a desvanecerse, reemplazado por un silencio espeluznante. Los corredores disminuyeron la velocidad. Las madres acercaron a sus hijos, e incluso los pájaros parecieron callar. El anciano, ajeno a la creciente tensión, permanecía sentado, con la cabeza ligeramente inclinada, sus manos todavía aferradas a la pequeña placa de metal. «Ares, quieto», ordenó Ko con firmeza, pero el perro no se movió. Su pelaje se erizó,
su cuerpo temblaba con una extraña mezcla de alerta y vacilación. Sus ojos estaban fijos en el anciano como si viera un fantasma. El entrenamiento de Cole se activó. Había visto a Ares perseguir a criminales, detectar armas ocultas y presentir el peligro antes que nadie. Pero esto era diferente. El perro no estaba agresivo. Estaba en conflicto. Otros 2 oficiales de la patrulla se acercaron con cautela. Uno de ellos, el oficial Adams, frunció el ceño. ¿Qué está pasando, Co? ¿Ha detectado algo? No estoy seguro, respondió Co, sin apartar la vista de Ares. Pero nunca antes había ignorado una orden. Evans miró hacia el anciano. No parece peligroso. Quizás Ares solo captó un olor antiguo. Cole asintió levemente, aunque sus instintos le decían lo contrario. Algo en ese momento se sentía extraño. El anciano finalmente levantó la mirada lentamente, como un hombre que despierta de un sueño. Sus ojos se encontraron con los de Ares, y por un breve segundo, todo se detuvo. El aire se sentía pesado, cargado de un reconocimiento tácito. Ares de repente dio un paso adelante, un quejido bajo escapando de su garganta. Cole tiró de la correa. Ares, quieto, ladró. El perro se resistió, esforzándose contra su agarre. Adams intercambió una mirada con el tercer oficial. Cole, puede que tengamos que detenerlo. El perro está reaccionando como si hubiera encontrado algo. Cole dudó. Su corazón latía con fuerza mientras el protocolo chocaba con el instinto. Finalmente, asintió bruscamente. De acuerdo, prepárense para actuar. Su voz era firme, pero su estómago se revolvía. Dio la señal. Ares, ve. La orden cortó el aire. Todos los espectadores se congelaron. Los oficiales se prepararon, esperando que el entrenado K-9 se abalanzara. Pero lo que sucedió a continuación hizo que el corazón de todos se detuviera. Ares no atacó. En cambio, corrió directamente hacia el anciano, pero no con agresión. Su cola estaba baja, su paso era urgente, pero suave. El anciano jadeó cuando Ares lo alcanzó, luego se detuvo a solo unos centímetros de distancia. El pastor alemán gimió suavemente, mirando hacia arriba con ojos grandes y conmovedores. La respiración de Cole se atascó en su garganta. ¿Qué estás haciendo, Ares?, susurró. No tenía idea de que este momento, esta negativa, estaba a punto de cambiarlo todo. El parque entero pareció congelarse en ese instante. La orden había sido clara y cada oficial esperaba un derribo rápido, pero lo que vieron en su lugar los dejó sin palabras. Ares se detuvo justo antes del anciano, con el pecho agitado. Sus ojos se clavaron en la figura del mayor como si reconociera algo mucho más profundo que una amenaza. Luego, para asombro de todos, el feroz canino bajó la cabeza y dejó escapar un quejido silencioso. El anciano parpadeó incrédulo. Sus manos temblorosas flotaron en el aire antes de bajar instintivamente hacia la cara del perro. «Hola, chico», murmuró, su voz frágil pero cálida. Ares se inclinó hacia adelante, presionando su nariz suavemente contra la palma del hombre, olfateando profundamente, y luego emitió un sonido suave y doliente que no sonaba en absoluto a un gruñido. Sonaba como un lamento. La boca de Cole se abrió. «Ares, ¿qué estás haciendo?», susurró, acercándose. Inseguro de si debía tirar del perro hacia atrás o dejar que el momento se desarrollara. El oficial Adams permanecía congelado a unos metros de distancia, una mano flotando cerca de su funda, la otra agarrando su radio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo muerde? Ares ignoró a todos. Lentamente, se sentó frente al hombre, no como un guardia listo para atacar, sino como un niño que se reencuentra con alguien perdido hace mucho tiempo. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas mientras sus dedos rozaban el pelaje de Ares. La multitud a su alrededor comenzó a murmurar.
La confusión se extendió entre todos los espectadores. «Es su perro», susurró alguien. «¿Por qué no ataca?» Cole tragó saliva. Había visto a Cat-9 desobedecer una o dos veces, pero nunca así. Nunca con tanta emoción. Dio un paso cauteloso más cerca. «Señor», dijo suavemente. «¿Conoce a este perro?» El anciano levantó la vista, sus ojos brillando, sus labios temblando como si las palabras se hubieran vuelto demasiado pesadas para formarlas. «¿Conocerlo?», susurró. «Hijo, yo lo crié». Un silencio atónito se extendió entre los oficiales. Evans parpadeó, pensando que había oído mal. «¿Usted qué?» Ares gimió de nuevo y apoyó la cabeza en el pecho del anciano, acurrucándose cerca. El hombre rompió a llorar, las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas mientras envolvía sus brazos alrededor del perro. «Eres tú. Realmente eres tú», susurró. «Pensé que te había perdido para siempre». Cole sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Miró a Ares, el leal y disciplinado héroe K-9, ahora derritiéndose en los brazos de un anciano al que se suponía que debía atacar. Cualquier historia que uniera a estos dos estaba lejos de ser ordinaria, y apenas estaba comenzando. Por un largo momento, nadie se movió. El parque, que solo minutos antes bullía de charlas y risas, se había quedado completamente en silencio. Incluso el viento parecía contener la respiración. 3 oficiales uniformados permanecían congelados de incredulidad, mirando la escena ante ellos. El K-9 más disciplinado del departamento, conocido por su obediencia impecable, sentado tranquilamente junto al mismo hombre al que se le había ordenado atacar. El pulso de Cole martilleaba en sus oídos. Había trabajado con Ares durante años, a través del caos, el peligro y innumerables arrestos. El pastor alemán nunca había desobedecido una orden, ni una sola vez. «Ares», llamó de nuevo, su voz firme, pero ligeramente temblorosa. «Ven». Pero Ares no se movió. En cambio, se apretó más contra el anciano, apoyando la cabeza en el frágil pecho del hombre. El gesto fue suave, casi reverente. La mano arrugada del anciano acariciaba el pelaje de Ares en silencio, mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. El oficial Adams, todavía a unos metros de distancia, susurró: «¿Qué demonios está pasando?». Su mano instintivamente flotaba cerca de su pistola enfundada. «Cole, esto podría ser una trampa». «Guarda eso», espetó Cole en voz baja, su tono agudo pero respetuoso. «¿No lo ves? No es una amenaza». El tercer oficial, un recluta más joven llamado Peterson, parecía completamente perdido. «Señor, ¿qué debemos hacer?». «El protocolo dice que detengamos a cualquiera involucrado en un rechazo de orden». Cole exhaló lentamente, con los ojos todavía fijos en Ares. «El protocolo no cubre esto». La multitud comenzó a susurrar, su curiosidad convirtiéndose en murmullos emocionales. «El perro lo conoce», dijo alguien en voz baja. «Mira cómo lo abraza». Cole dio un paso cauteloso más cerca. «Señor», le dijo al anciano, «por favor, no se mueva bruscamente. Mi perro parece reconocerlo. ¿Puede decirme qué está pasando?». El anciano levantó la vista lentamente, su voz frágil, pero firme. «No es solo tu perro, hijo. Una vez fue mío». Sus ojos brillaban con recuerdos. «Antes de que llevara tu insignia, era mi única familia». Adams frunció el ceño, claramente escéptico. «Eso es imposible». Ares fue entrenado en la instalación estatal. Pero Cole levantó una mano, silenciándolo. Había algo en el tono tembloroso del hombre, algo demasiado crudo para ser una mentira. El anciano agarró suavemente el collar de Ares, su voz quebrándose. «Nunca pensé que lo volvería a ver». «No así». Cole se quedó sin palabras, el mundo se desdibujaba a su alrededor. Su leal compañero K-9, su valiente e intrépido compañero,
ya no era solo un perro policía. Era un reencuentro que llevaba años esperando, y un misterio que nadie vio venir. La mano temblorosa del anciano permanecía sobre la cabeza de Ares, sus dedos rozando la familiar mata de pelo entre las orejas, el mismo lugar que solía rascar cada mañana hacía años. Tranquilo, chico, susurró suavemente, su voz quebrándose bajo el peso de la emoción. Soy yo de verdad. Ares respondió con un suave gemido, su cola moviéndose ligeramente como si 1000 recuerdos volvieran de golpe. Su postura cambió de alerta a gentil. Sus ojos se clavaron en el rostro del hombre con un reconocimiento inquebrantable. Cole, todavía de pie cerca, no podía apartar la mirada. Había visto lealtad antes, pero esto era algo más profundo. El anciano levantó la vista hacia los oficiales, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Sé que esto puede sonar una locura, comenzó, con la voz temblorosa. Pero este perro, esta alma valiente aquí mismo, una vez fue mío. Lo crié desde el día en que fue rescatado. Un cachorro medio muerto de hambre temblando bajo la lluvia. Cole parpadeó incrédulo. ¿Quiere decir que lo entrenó antes de que se uniera a la unidad CAP-9? El anciano asintió lentamente. No estaba destinado al trabajo policial. Lo entrené para la compañía, para el consuelo, cuando todavía tenía a mi esposa. Su voz se apagó, el dolor de viejos recuerdos aflorando. No tuvimos hijos, así que Ares se convirtió en nuestro mundo. El oficial Adams frunció el ceño, todavía cauteloso. Señor, ¿tiene alguna prueba de esto? El anciano vaciló, luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta con dedos temblorosos. Sacó una pequeña fotografía gastada, con los bordes doblados y los colores desvaídos por el tiempo. Cole se acercó y la tomó con delicadeza. En la imagen aparecía una versión más joven del anciano, sonriendo con orgullo junto a un joven pastor alemán, inconfundiblemente Ares. Incluso la pequeña mancha blanca en su pecho coincidía perfectamente. A Cole se le hizo un nudo en la garganta. Miró la foto, luego al perro sentado tranquilamente ante él. No se podía negar. No era una coincidencia. Era un reencuentro. Los ojos del anciano brillaron mientras susurraba. Solía dormir junto a mi cama todas las noches. Cuando enfermé, tuve que renunciar a él. Pensé que estaba haciendo lo mejor para él. Su voz se quebró. Recé para que fuera amado donde quiera que fuera. Y ahora aquí está, sirviendo a su país. Ares soltó un débil y emocional quejido y apoyó su pata en la rodilla del hombre. La multitud a su alrededor estaba en silencio. Ni una sola persona pudo contener las lágrimas. Incluso Cole sintió que le dolía el corazón. No era un encuentro ordinario. Era el destino, un amor que nunca había olvidado el camino a casa. El aire a su alrededor se aquietó mientras la voz temblorosa del anciano se extendía por el parque. Sus ojos se perdieron en la distancia, y de repente los años comenzaron a retroceder en su mente. Fue una noche de tormenta, dijo en voz baja. La recuerdo como si fuera ayer. La lluvia caía a cántaros sobre una pequeña carretera rural mientras una versión más joven del anciano, en aquel entonces un veterano del ejército retirado llamado Arthur Vance, conducía lentamente a través del aguacero. Sus faros captaron algo pequeño y tembloroso al borde de la carretera. Al principio, pensó que era un bulto de harapos, hasta que se movió. Pisó el freno, saltó del coche y corrió hacia ello. Allí, empapado y temblando, había un diminuto cachorro de pastor alemán cubierto de barro y apenas respirando. Arthur se arrodilló, recogiendo a la pequeña criatura en sus brazos. «Aguanta, amigo», le había susurrado contra la tormenta. El cuerpo del cachorro estaba frío, pero cuando Arthur lo envolvió en su chaqueta, sintió un débil latido. Eso fue todo lo que necesitó. Se lo llevó a casa. Durante semanas, Arthur cuidó al cachorro hasta que recuperó la salud. Le dio leche tibia con una cuchara,
lo secó junto a la chimenea y lo dejó dormir envuelto en una vieja manta del ejército. Lo llamó Ares, en honor a uno de sus camaradas caídos, un soldado que una vez le había salvado la vida. Ahora eres mi nuevo compañero, le había dicho Arthur con una leve sonrisa. Pasaron los meses, Ares creció fuerte y ferozmente leal. Seguía a Arthur a todas partes, desde el jardín hasta el viejo taller, donde Arthur arreglaba radios para los vecinos. Compartían paseos matutinos, comidas tranquilas y tardes silenciosas viendo el atardecer desde el porche. Para Arthur, Ares no era solo una mascota. Era familia, un recordatorio viviente de que la lealtad y el coraje nunca se desvanecen. Pero la vida, explicó Arthur, tenía su forma cruel de poner a prueba el amor. Cuando mi salud comenzó a fallar, dijo en voz baja, supe que ya no podría seguirle el ritmo. El médico dijo que necesitaba cuidados a largo plazo. Bajó la mirada, las lágrimas asomando a sus ojos. Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Ares había sido donado a la instalación de entrenamiento K9 del Estado a través de un programa de veteranos, uno que Arthur creía que le daría a su perro un propósito noble. Le dije adiós, susurró, con la voz quebrada. Me lamió la mano por última vez y se fue sin mirar atrás. La voz de Arthur tembló al encontrar la mirada de Cole. Pero ahora lo veo. Nunca me olvidó de verdad. Ares gimió suavemente, presionando su hocico contra la mano de Arthur como si dijera yo tampoco lo hice. Los ojos de Arthur se tornaron distantes, nublados por recuerdos que nunca dejaron de atormentarlo. Ese día, susurró, fue el día más duro de mi vida. Era temprano en la mañana. El sol apenas se había asomado sobre el tranquilo campo cuando Arthur estaba en su porche, una pequeña bolsa de lona a sus pies, y Ares sentado obedientemente a su lado. El aire estaba cargado de silencio, roto solo por el suave susurro del viento entre los árboles. Ares lo miró con ojos confiados, moviendo ligeramente la cola, sin saber que este sería su último paseo juntos. Había empacado su juguete favorito, dijo Arthur, con la voz temblorosa. Una pelota de goma roja. Solía perseguirla durante horas. Esa mañana, la lancé por última vez al jardín. Sus labios temblaron mientras continuaba, pero no la trajo. Simplemente se quedó mirándome como si supiera que algo andaba mal. Arthur tragó saliva, recordando cómo le temblaban las manos cuando la furgoneta negra se detuvo en la puerta. 2 oficiales del centro de entrenamiento K9 salieron, amables pero formales. Lo saludaron por respeto a su servicio como veterano, y luego colocaron suavemente una correa alrededor del cuello de Ares. Será un buen perro de servicio, señor, dijo uno de ellos. Lo cuidaremos bien. Quería creerles, murmuró Arthur. Pero cuando comenzaron a llevárselo, él se resistió. Su voz se quebró. Seguía mirando por encima del hombro, gimiendo. Pude oírlo llorar incluso después de que la puerta de la furgoneta se cerrara. El recuerdo lo golpeó como un cuchillo en el corazón. Me quedé allí saludando mientras se alejaban. Y cuando el sonido del motor se desvaneció, yo, simplemente caí de rodillas. Su mano tembló mientras se secaba una lágrima de su mejilla curtida. Había enfrentado la guerra, la pérdida, el dolor, pero nada me dolió tanto como decirle adiós. Los ojos de Cole se suavizaron. Los otros oficiales permanecían en silencio, con expresiones apesadumbradas. La multitud a su alrededor había crecido, pero nadie hablaba. Era como si todo el parque compartiera el mismo dolor. Arthur respiró hondo, tratando de calmarse. Durante años, me pregunté qué le había pasado. Recé para que fuera feliz, que tuviera un propósito. Miró a Ares, su voz quebrándose de nuevo. Y ahora veo que se convirtió en todo lo que esperaba y más. Ares apoyó suavemente la cabeza en el regazo de Arthur, con los ojos medio cerrados, como si recordara ese mismo día. Las lágrimas del anciano cayeron sobre el pelaje del perro, y por primera vez en años, su corazón comenzó a sentirse completo de nuevo.
El sonido de la voz temblorosa de Arthur perduró en el aire, envolviendo todo el parque en silencio. Cada espectador, cada oficial, incluso aquellos que no sabían lo que acababa de suceder, podían sentir el peso de algo extraordinario. El tiempo mismo pareció ralentizarse. Cole le permanecía inmóvil, su mano todavía descansando sobre la correa de Ares, sin saber si ordenar o consolar. Ares estaba sentado perfectamente quieto junto a Arthur, su cabeza apoyada suavemente en la rodilla del anciano. Su respiración era tranquila ahora, constante, pero sus ojos nunca se apartaron del rostro de Arthur. Era como si estuviera memorizando cada arruga, cada línea, cada aroma que el tiempo había robado, pero que el amor nunca había olvidado. El una vez feroz oficial K9 parecía más un niño reunido con un padre que un perro de servicio entrenado. Cole tragó saliva, con el pecho oprimido. Nunca he visto nada como esto, murmuró en voz baja. El oficial Adams, de pie cerca, negó con la cabeza. Yo sí, una vez, susurró. Pero fue en el funeral de un soldado. Arthur rió débilmente entre lágrimas. Siempre tuvo un corazón demasiado grande para un guerrero, dijo, rascando detrás de la oreja de Ares. Incluso de joven, prefería consolar a alguien que pelear. La multitud, antes cautelosa, comenzó a relajarse. Algunos sacaron sus teléfonos, grabando en silencio. Una joven susurró, no está atacando, está protegiendo. Otro añadió suavemente, ese no es un sospechoso, es su familia. La comprensión se extendió como una ola por el parque. Incluso los oficiales bajaron la guardia. Adams quitó el seguro de su funda, casi avergonzado. Supongo que estábamos a punto de arrestar un reencuentro, murmuró. Cole se agachó junto a Ares, su voz suave. Oye, amigo. Lo sabías todo el tiempo, ¿verdad? El pastor alemán giró ligeramente la cabeza, soltando un quejido bajo y emocional. Su cola se movió solo una vez, lenta y deliberada, antes de volver a aquietarse. Arthur metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un papel doblado. Cuando lo doné, dijo en voz baja, escribí una carta, por si alguien alguna vez quería saber de dónde venía. Nunca pensé que nadie la leería. Le entregó el papel a Cole, sus manos temblaban. Cole lo desdobló con cuidado. Dentro estaba la caligrafía de Arthur, desvaída pero clara. Hablaba de lealtad, coraje y la esperanza de que Ares sirviera no solo como protector, sino como un recordatorio de que el amor no se desvanece, se transforma. La voz de Cole se quebró al leer la última línea en voz alta. Si alguna vez me recuerda, dile que nunca dejé de esperar. Ares soltó un suave y sincero gemido, y todos los que observaban supieron en ese momento que finalmente lo había hecho. Las frágiles manos de Arthur temblaron mientras buscaba a Ares una vez más, incapaz de contener las lágrimas que corrían por su rostro. Los años de separación los habían cambiado a ambos. Uno se había vuelto viejo y cansado, el otro fuerte y valiente. Sin embargo, de alguna manera, sus corazones todavía latían al mismo ritmo, exactamente como antes. Ares gimió suavemente, luego se apretó más, acurrucándose en el pecho de Arthur como si intentara borrar el tiempo que los había separado. Su cola se movía suavemente, su cuerpo temblaba de emoción. A su alrededor, el parque guardó silencio. Incluso los curiosos espectadores parecían entender que estaban presenciando algo sagrado, algo mucho más profundo que un simple reencuentro entre un hombre y su perro. Arthur rió suavemente entre lágrimas, su voz quebrándose de emoción. «Me recuerdas, ¿verdad, chico?», susurró. Ares respondió lamiéndole la mano, y luego la cara con pequeños y desesperados quejidos entre respiraciones, como un niño con miedo de perder a su padre de nuevo. «Buen chico, siempre fuiste mi valiente», murmuró Arthur, sus dedos hundiéndose en el espeso pelaje de Ares. Cole sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Había visto a héroes de guerra ser condecorados, a familias reunirse después de desastres, incluso a K9 ser honrados por salvar vidas. Pero esto se sentía diferente. No era un rescate. No era un deber. Era amor.
Amor puro e incondicional que desafiaba años, distancia y circunstancias. Ares de repente soltó un ladrido bajo. No fuerte ni autoritario, sino lleno de emoción. Arthur sonrió débilmente. Esa es tu forma de hablar, ¿verdad?, dijo, con los labios temblorosos. Todavía tienes mucho que decir, ¿eh? Los oficiales cercanos apartaron la vista, tratando de ocultar sus lágrimas. El oficial Adams se secó discretamente la cara con la manga. No puedo creer esto, susurró. Este perro está llorando. Y no se equivocaba. Los ojos de Ares estaban húmedos, su respiración irregular. Apoyó la pata en la pierna de Arthur, negándose a moverse. Cole finalmente se acercó y se agachó a su lado. Señor, dijo suavemente. Si no lo viera yo mismo, no lo creería. Nunca antes se había comportado así. Arthur sonrió débilmente, secándose una lágrima. Eso es porque nunca le pediste que recordara, dijo. Los perros no olvidan el amor. Solo esperan a que los encuentre de nuevo. Ares se apoyó en el abrazo de Arthur, dejando escapar un profundo suspiro, de esos que solo vienen al final de una larga búsqueda. La multitud a su alrededor permanecía en un silencio asombrado, y por primera vez en años, Arthur sintió paz. Después de todas las batallas que la vida le había hecho librar, este único momento, sosteniendo a Ares de nuevo, era su victoria. El reencuentro entre Arthur y Ares había sumido a casi todo el parque en la quietud. Susurros de asombro se extendieron por la pequeña multitud que se había congregado. Sin embargo, incluso entre los murmullos, había respeto. Nadie se atrevió a interrumpir el momento. Pero la paz rara vez duraba mucho en un lugar donde el protocolo gobernaba. Desde el borde de la multitud, una voz firme cortó el aire. ¿Qué está pasando aquí? Los oficiales se giraron bruscamente. Hacia ellos se dirigía el comandante Thorne, el oficial al mando de la división K-9. Alto, de hombros anchos, con ojos que transmitían tanto autoridad como compasión. Su tono era medido pero severo. Me informaron que uno de nuestros K-9 se negó a una orden de ataque directa. ¿Es eso cierto, oficial Cole? Cole se puso de pie de inmediato, enderezando su postura. Sí, señor, dijo, tratando de mantener la calma en su voz. Pero con todo respeto. Hay más en esta historia. La mirada del comandante se desvió hacia Ares, que todavía estaba presionado contra la pierna de Arthur, con el ceño fruncido. Explíquese. Cole vaciló, buscando palabras que pudieran dar sentido a lo que habían presenciado. Señor, este hombre, Arthur Vance, era el dueño original de Ares antes de que el departamento lo adoptara a través del programa de veteranos. El comandante Thorne parpadeó, su expresión indescifrable. Miró de Cole a Arthur, y luego a Ares. El anciano se levantó lentamente del banco, sus manos temblaban, pero su postura era firme. Es verdad, dijo Arthur en voz baja. Lo crié antes de que llevara su insignia. Lo entrené para proteger, no para hacer daño. Por un momento, el comandante no dijo nada. Luego, su dura apariencia se suavizó. Usted es Arthur Vance, dijo lentamente, el reconocimiento amaneciendo en sus ojos. Hemos oído ese nombre antes. Donó un perro hace años, un pastor alemán llamado Ares. El entrenador dijo que tenía algo especial. Lo llamaban el perro con corazón. Arthur sonrió débilmente, una lágrima se deslizó por su mejilla. El perro con corazón, repitió. Eso se parece a él. El comandante se acercó, su voz más baja ahora. Señor Vance, le debo una disculpa. Ninguno de nosotros se dio cuenta de a quién pertenecía antes. No solo nos dio un perro. Nos dio un héroe. Se volvió hacia Ares, que lo observaba atentamente, con la cola baja y los ojos amables. Ha servido con honor, soldado, dijo el comandante, su voz llevando el peso del respeto usualmente reservado para los hombres de uniforme. Luego, en un gesto poco común, saludó, no a Cole, no a Arthur, sino a Ares. Los labios de Arthur temblaron mientras la emoción lo embargaba. Devolvió el saludo con una mano temblorosa.
Gracias, susurró. Siempre quiso hacerme sentir orgulloso. Y en ese momento, cada alma en el parque supo que ya lo había logrado. El saludo del comandante Thorne quedó suspendido en el aire como un tributo silencioso, cargado de emoción. Arthur bajó su mano temblorosa, pero sus ojos nunca se apartaron de Ares. El pastor alemán se erguía orgulloso ahora, con la cola quieta y el pecho levantado, como si entendiera que este momento era un honor no solo para él, sino para el hombre que una vez lo había salvado. Guardé algo, dijo Arthur en voz baja, rompiendo el silencio. Su voz vaciló, pero su tono transmitía una fuerza tranquila. Algo que siempre me recordaba a él. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta descolorida, los dedos temblando mientras buscaban. Los oficiales observaban con curiosidad. Cuando su mano salió, sostenía un pequeño objeto circular, opaco, rayado, pero inconfundiblemente precioso. Era una vieja medalla militar, del tipo que se otorga por la valentía y el desinterés en el cumplimiento del deber. Los bordes estaban gastados y la cinta deshilachada, pero brillaba débilmente bajo el sol de la tarde. Arthur la extendió con ambas manos. Esto me pertenecía, dijo, con la voz quebrada. Pero se la prendí antes de dejarlo ir. Le dije que se la había ganado por salvarme la vida. Cole frunció el ceño ligeramente, confundido. Señor, ¿a qué se refiere? Arthur respiró hondo, las lágrimas llenando sus ojos de nuevo. Hace años, antes de enfermar, hubo una fuga de gas en mi taller. Ni siquiera me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Me desmayé. Ares apenas tenía 1 año, pero de alguna manera logró arrastrarme afuera antes de la explosión. El médico dijo que si no hubiera actuado, yo no estaría aquí. La multitud jadeó suavemente. Arthur continuó, con la voz temblorosa. Ese día, tomé esta medalla, la que gané en el ejército, y se la colgué en el collar. Le dije que era mi héroe. Cole bajó la mirada hacia Ares, y de repente algo llamó su atención. Asomando por debajo del chaleco táctico negro del K-9 había una pequeña pieza de metal desgastada que colgaba de una fina cadena. Su corazón dio un vuelco. Señor, susurró, arrodillándose. Puede que quiera ver esto. Levantó suavemente el metal del collar de Ares. Era viejo, rayado e idéntico al que estaba en la palma de Arthur. El labio del anciano tembló mientras lo miraba. Él, todavía la tiene. El comandante Thorne asintió lentamente. Parece que nunca se la quitó. Las lágrimas nublaron la visión de Arthur. Apretó el metal contra su corazón. Todos estos años, susurró, su voz rompiéndose por completo. Y nunca lo olvidó. Ares soltó un suave quejido y rozó la mano de Arthur suavemente, como diciendo, tú tampoco. El parque había caído en una quietud silenciosa una vez más. El viento transportaba el débil susurro de las hojas, y el sol había comenzado a ponerse, proyectando largas sombras sobre la hierba. Cole se mantenía a unos metros de distancia, observando la escena. El tipo de momento para el que ninguna cantidad de entrenamiento podría preparar a un oficial. Había visto lealtad en campos de batalla, coraje ante el peligro. Pero esto era algo más puro, algo sagrado. Arthur se sentó de nuevo lentamente, todavía aferrado al metal contra su pecho. Ares permaneció a su lado, inmóvil, excepto por el ocasional y lento subir y bajar de su pecho. La multitud había dejado de grabar. Algunos se secaban los ojos en silencio. Otros simplemente permanecían de pie en un silencio reverente. No era una historia lo que estaban presenciando. Era el amor en su forma más verdadera. Cole dio un paso más cerca, su voz baja, suave. Sabe, señor, he trabajado con Ares durante 3 años, dijo en voz baja. Es valiente, leal y más inteligente que la mayoría de la gente que conozco. Pero siempre me pregunté por qué dudaba en ciertos momentos. ¿Por qué se quedaba paralizado antes de recibir órdenes a veces? Ahora lo entiendo. Arthur sonrió débilmente a través de sus lágrimas. Nunca estaba simplemente siguiendo órdenes, dijo. Estaba siguiendo su corazón. Sus miradas se encontraron.
Dos hombres de diferentes generaciones, unidos por la misma criatura que les había dado a ambos su confianza inquebrantable. En ese intercambio silencioso, se entendieron sin necesidad de palabras. Ko se arrodilló junto a Ares, apoyando una mano en la espalda del perro. «Lo hiciste bien, amigo», murmuró. «Mejor de lo que cualquiera de nosotros podría haberlo hecho». Ares giró ligeramente la cabeza, sus ojos se encontraron con los de Ko por un momento, y luego volvieron a Arthur, como si dijera que su misión aún no había terminado. El comandante Thorne estaba cerca, con los brazos cruzados, su rostro normalmente estoico suavizándose. «A veces», dijo en voz baja, «los mejores soldados son los que siguen sus corazones en lugar de sus órdenes». Arthur asintió, su voz apenas un susurro. Él siempre ha sabido a quién proteger. Ares soltó un suspiro bajo y satisfecho y apoyó la cabeza una vez más en el regazo de Arthur. La luz dorada del sol los enmarcaba a ambos, al viejo soldado y a su leal compañero, en un halo de calidez. Ko retrocedió, el pecho oprimido por la emoción. Por primera vez, se dio cuenta de la verdad que todo guía debe enfrentar un día. No se posee a un perro como Ares. Te lo ganas, su lealtad, su corazón, su alma. Y en ese momento, cada persona allí entendió lo que las palabras nunca podrían expresar, que el verdadero amor no necesita órdenes. Simplemente sabe. El sol ya se estaba ocultando tras los árboles, pintando el cielo con suaves tonos de naranja y dorado. El suave resplandor bañaba a Arthur y Ares en luz, como si la propia naturaleza estuviera honrando su reencuentro. Pero bajo la calidez de la tarde, una verdad no dicha pesaba en el ambiente. El tiempo no estaba de su lado. La respiración de Arthur se había vuelto más lenta, su voz más suave, pero sus ojos permanecían fijos en Ares con una ternura que podría derretir el corazón más duro. «Te has convertido en un chico tan bueno», susurró, su mano temblando mientras se movía sobre el pelaje del perro. «Sabía que me haría sentir orgulloso». Ares se inclinó más cerca, apoyando la cabeza contra el pecho de Arthur, escuchando el frágil ritmo del corazón del hombre. Un ritmo con el que una vez se quedó dormido de cachorro. La multitud observaba en silencio, e incluso los oficiales que habían venido para asegurar el orden ahora estaban inmóviles, con los sombreros sostenidos respetuosamente a los lados. Arthur soltó una débil risa entre lágrimas. «¿Recuerdas cuando solías perseguir al cartero por la calle?», dijo, su voz nostálgica. «Volvías tan orgulloso, pensando que habías defendido la casa de una invasión». Su risa se desvaneció y su tono se suavizó. «Siempre pensaste que era tu trabajo protegerme, pero todo el tiempo fui yo quien te protegía a ti». A Ko se le hizo un nudo en la garganta mientras se arrodillaba a su lado. «Señor», dijo en voz baja. «Usted le dio la fuerza para ser quien es. Salvó vidas gracias a lo que le enseñó». Arthur sonrió débilmente. «Entonces mi trabajo está hecho», susurró. «Pero el suyo no. Todavía tiene más corazones que proteger». Miró a los profundos ojos marrones de Ares, llenos de lealtad y amor. «Prométeme, chico. No importa a quién sirvas después, dales el mismo amor que me diste a mí». Ares gimió suavemente, lamiendo la mano de Arthur, su cola apenas moviéndose. Era como si entendiera cada palabra. Los ojos de Arthur se humedecieron de nuevo. «Ese es mi chico», dijo con voz temblorosa. «Mi valiente y hermoso chico». El viejo veterano se inclinó, sus labios cerca de la oreja de Ares, y susurró algo que solo el perro pudo oír. Palabras de despedida. Palabras que llevaban el peso de toda una vida. «Sé valiente, mi chico», dijo suavemente. «Y nunca lo olvides. Siempre estaré orgulloso de ti». Las orejas de Ares se movieron, su respiración lenta y constante. El perro no se movió durante mucho tiempo. Simplemente se quedó allí, guardando en silencio a su viejo amo. Mientras la última luz del sol desaparecía tras ellos, la despedida no fue ruidosa ni dramática. Fue simple, pura y eterna. Un soldado despidiéndose de su héroe. El cielo se había vuelto crepuscular, una suave mezcla de púrpura y oro desvanecido. El parque estaba casi vacío ahora, pero nadie de los que quedaban podía moverse.
Se mantenían a distancia, observando en un silencio reverente mientras Ares permanecía junto a Arthur, su leal figura inmóvil. Su mirada fija en el hombre que una vez había sido todo su mundo. La mano de Arthur, todavía apoyada en la cabeza de Ares, se había debilitado. Su voz era débil ahora, casi arrastrada por la fresca brisa de la tarde. Siempre has sido mi buen chico, susurró. Mi protector. Tomó una última y temblorosa respiración. Te quiero. Ares no gimió ni ladró. Simplemente miró a Arthur durante un largo momento como si escuchara, como si esperara otra palabra que nunca llegaría. Luego, lentamente, la mano del anciano se deslizó de su pelaje. El sonido de sollozo silencioso se extendió por la pequeña multitud. Cole tragó saliva, su visión se nubló. Había visto la vida y la muerte en servicio antes, pero nada tan poderoso como esto. Se arrodilló junto a Ares, tocándole suavemente la espalda. Se ha ido, amigo, murmuró. Ahora descansa. Pero Ares no se movió. Su cuerpo tembló una vez y luego se enderezó. Dio un lento paso adelante, erguido junto a la forma inmóvil de Arthur. El pastor alemán levantó la cabeza, con los ojos brillantes de lágrimas que captaron el último destello de luz solar. Luego, en un movimiento desgarrador, levantó la pata y la presionó suavemente contra el pecho de Arthur. El mismo gesto que Arthur le había enseñado años atrás como un saludo. El parque quedó en un silencio absoluto. Incluso el viento se detuvo. La respiración de Cole se atascó en su garganta mientras Ares mantenía la posición, todavía orgulloso, leal. Sus orejas se bajaron y su cola no se movió. Permaneció así durante varios largos segundos, un soldado rindiendo su último respeto. Finalmente, Ares bajó la pata y se inclinó, presionando la cabeza contra el brazo de Arthur. Dejó escapar un grito suave y lastimero, un sonido que pareció resonar en cada corazón presente. No era un grito de dolor, sino de adiós. Los ojos de Cole se llenaron de lágrimas. Puso una mano suavemente en el collar de Ares y susurró, «Lo hiciste bien, chico. Lo hiciste sentir orgulloso». Ares no respondió. Se quedó al lado de Arthur, silencioso e inmóvil, mientras las estrellas comenzaban a aparecer una por una sobre ellos. Esa noche, incluso los oficiales más duros abandonaron el parque con lágrimas en los ojos, porque no solo habían presenciado el final de una historia. Habían sido testigos del acto de amor más puro, el saludo final de un perro a su amo. A la mañana siguiente, el sol se alzó suavemente sobre el parque Greenwood, derramando una luz dorada sobre el mismo lugar donde una historia había terminado y otra había comenzado. La noticia se había extendido durante la noche. Alguien de la multitud había filmado todo el reencuentro. El momento en que Ares desafió una orden, las lágrimas del veterano y ese saludo final y desgarrador. En cuestión de horas, el video se había vuelto viral. Todas las pantallas del país reproducían el mismo clip, inquietantemente hermoso. Un pastor alemán de pie sobre su amo, inmóvil, leal hasta el final. El pie de foto decía, simplemente, un perro nunca olvida el amor. Cole vio las imágenes desde su pequeña oficina en la comisaría, con los ojos cargados de emoción. Su teléfono vibraba sin cesar. Reporteros, mensajes de extraños, cartas de otros veteranos, pero no le importaba la atención. Solo le importaba que la historia de Arthur y la lealtad de Ares finalmente hubieran llegado a los corazones que debían alcanzar. Esa tarde, Cole llevó a Ares de vuelta al parque Greenwood. La hierba aún tenía débiles marcas donde la multitud se había congregado, y unas pocas flores marchitas yacían cerca del banco donde Arthur había dado su último aliento. Cole se arrodilló junto a Ares y colocó suavemente un nuevo ramo allí, con una pequeña bandera estadounidense entre los tallos. «Lo hiciste bien, compañero», susurró. «Le diste la despedida que merecía». Ares bajó la cabeza, olfateó las flores y dejó escapar un suspiro silencioso. Sus ojos se suavizaron, pero ahora había paz en ellos, del tipo que solo llega cuando se ha cumplido una promesa. Durante las siguientes semanas, el video continuó conmoviendo a millones. Personas de todo el mundo escribieron cartas al departamento.
Soldados, niños, familias, todos diciendo lo mismo, ese perro nos recordó lo que realmente es el amor. El ayuntamiento incluso celebró una pequeña ceremonia en el parque. El comandante Thorne habló solemnemente, honrando el servicio de Arthur y la incomparable devoción de Ares. Luego, con manos temblorosas, desveló una estatua de bronce. Un pastor alemán sentado con orgullo junto a un veterano, sus miradas unidas para siempre en un entendimiento silencioso. Debajo estaba grabado, la verdadera lealtad nunca muere. Vive en aquellos que recuerdan. Cole permaneció allí en silencio con Ares, la multitud aplaudiendo suavemente a su alrededor. Miró a su compañero K9 y sonrió a través del dolor en su pecho. Cambiaste el mundo, amigo, murmuró. Solo por amar a alguien. La cola de Ares se movió débilmente mientras se sentaba junto a la estatua, con los ojos tranquilos, el corazón lleno. Y en esa dorada luz del atardecer, el mensaje era claro. Los héroes no siempre son humanos. A veces, caminan sobre 4 patas.